Estamos viendo el estudio del paciente con fiebre. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Ok. Bueno, entonces voy a recalcar lo que dijimos, que la fiebre es el principal motivo de consulta médica. Y eso ustedes lo van a constatar. Y que la fiebre, cuando se acompaña de otros datos, pues ya se convierte en un síndrome, ¿verdad? Entonces estamos hablando de síndrome febril. Si sospechamos infección, que es la mayor parte de las veces, en algunos textos ustedes van a ver que dicen síndrome infeccioso, ¿no? Pues en realidad es un síndrome febril, ¿verdad? En donde sospechamos infección. Y que esta fiebre es una respuesta del organismo generalmente a agentes infecciosos. Vimos los parámetros, los límites de temperatura normal, la separación de pirógenos en exógenos y endógenos, que ustedes ya vieron, beneficio, y que hace tiempo que no se sabía el origen de la fiebre desde el punto de vista bioquímico, se le decía el pirógeno endógeno 1, y en realidad ahora sabemos que es la interleucina 1, pero que hay otras citocinas involucradas en este proceso, ¿no? Como el TNF, el interferón, en fin. Vimos los diferentes patrones de fiebre, que ustedes ya conocían, los repasamos, ¿sí? La fiebre continua, intermitente, recurrente, aquí me faltó, remitente, perdón, recurrente, ondulante. Y también vimos que la fiebre puede ser única manifestación de la enfermedad y ese es muy frecuente, ¿eh? Es frecuente. Y es un reto, ¿sí? Y es algo que preocupa al paciente, a los padres cuando son niñitos, y es muy frecuente que aparezca este problema en niños, y al médico, pues que no sabe por dónde está el proceso, ¿verdad? Entonces es, digamos, fiebre sin signos de focalización. Revisamos al paciente y no tiene algo así evidente que nos explique la fiebre, ¿verdad? Solamente el síndrome febril, ¿sí? Y que la mayor parte de las veces pues, son infecciones virales y que se resuelven espontáneamente, se autolimitan, ¿sí? Pero en ocasiones, pues la fiebre se prolonga, ¿sí? Y en ocasiones se prolonga más y a pesar de que empezamos a hacer estudios, no encontramos el origen, ¿no? Se le conoce fiebre de origen desconocido. Y entonces, pues obviamente ahí sí tenemos que apoyarnos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, tenemos algunos elementos como la biometría hemática que nos puede orientar hacia un proceso infeccioso cuando hay leucocitosis, ¿sí? Y también si predominan los neutrófilos o los linfocitos a un proceso bacteriano o viral, pero nada más orientar, no es así patognomónico de, ¿verdad? También nos ayuda la relación de células jóvenes, se les conoce como en banda, ya lo saben ustedes. La relación banda-neutrófilo también nos ayuda, ¿verdad? Y bueno, tenemos otros elementos ya más específicos que nos van a ayudar en este estudio del síndrome febril, ¿no? Un examen de orina, si tenemos alteraciones, leucocituria, pues ya nos orienta mucho, ahí sí, a una infección
urinaria, ¿no? Un análisis de líquido raquídeo, hay lo que se llama pleocitosis, pues también, pero generalmente aquí va a haber datos clínicos a nivel neurológico, ¿verdad? Las tinciones de Gram también nos ayudan, ¿sí? En un problema respiratorio, pues la radiografía de tórax. Y tenemos también lo que ustedes conocen ya, lo que se conoce como reactantes de fase aguda o reactantes de inflamación, ¿verdad? Aquí les menciono solamente dos, que es la proteína C reactiva, muy usada, diferenciarla de PCR, también a nivel de laboratorio, podemos decir, pídele PCR, ¿sí? Pues hay que especificar si es proteína C reactiva o bien reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Velocidad de sedimentación globular, por ejemplo, es otro reactante de fase aguda, ¿sí? Deshidrogenasa láctica es otro reactante, ¿sí? Y procalcitonina. Procalcitonina es otro apoyo diagnóstico muy importante, y aquí sí es muy importante porque cuando está elevada nos orienta hacia una infección bacteriana. No nos dice cuál, pero sí nos orienta a que es algo bacteriano y no viral, ¿sí? La procalcitonina. Ahora, ¿a qué llamamos fiebre prolongada? ¿Sí? En general, puede variar de acuerdo a las fuentes que ustedes consultan, pero en general se considera fiebre prolongada cuando dura más de una semana. Y la exploración física no revela datos que permitan un diagnóstico nosológico. O sea, no hay datos de focalización. Esa es fiebre prolongada, ¿sí? Y como les digo, cuando hay fiebre prolongada, pues todo el mundo se preocupa, ¿verdad? No sabemos por dónde está el problema. Ok. Entonces, pues la experiencia nos indica que las causas más frecuentes de esta fiebre, pueden ser fiebre prolongada espuria, enfermedades infecciosas, aquí tenemos algunos ejemplos. Hay otros más, pero son algunos ejemplos. Luego, colágenopatías y enfermedades reumáticas, o sea, enfermedades inmunológicas de origen inmunológico, las neoplasias y finalmente otras causas raras, ¿no? ¿Qué quiere decir espurio? A ver, Jimena. Doctor, la verdad no sé qué significa. A ver, bueno, le voy a pedir algo en el transcurso de toda la asignatura. Cuando ya sea que ustedes presenten algo, o yo, en una lámina como esta, y vean un término que en ese momento no sepan el significado, por favor pregunten, ¿verdad? Entonces, quienes todavía no tengan el concepto de espurio, en este caso fiebre prolongada espuria, pues pregunten, oiga, ¿qué es espurio? ¿Verdad? Y si yo tampoco sé, pues nos vamos a investigar qué quiere decir, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es espurio? Según yo, doctor, es algo que no es cierto, es algo falso. Es algo falso, exactamente. ¿Se acuerdan? Pues ya es una anécdota, no, a lo mejor no se acuerdan ustedes, estaban chiquitos, cuando Felipe Calderón, ¿sí se acuerdan de Felipe Calderón? ¿Quién es, no? Sí, era un presidente. Sí, doctor. Ok. Cuando él lo eligieron presidente, el otro candidato era López Obrador. Y entonces fue una
elección muy, muy, muy cerrada, ¿sí? Y López Obrador siempre dijo que le habían robado, ¿sí? Y entonces, ya cuando le dieron la investidura a Felipe Calderón, ya que era presidente, López Obrador hizo así como un gabinete alterno, así como de mentiritas, ¿no? Y siempre les dijo que era un presidente espurio, ¿sí? O sea, falso. Bueno, y así ya no se les olvida. En realidad, esta fiebre prolongada espuria aquí está como en primer lugar, pero en realidad no es la más frecuente, ¿verdad? Esto se da en pacientes muy aprensivos, muy detallistas, perfeccionistas, ¿sí? Y sobre todo en mamás, ¿sí? Que están checando la temperatura al niñito porque piensa que tiene fiebre y lo están revisando constantemente y abre la garganta, y a un niño escolar que habitualmente a esa edad tenemos, los niños tienen amígdalas crecidas en forma espontánea en relación con el adulto, pues le están buscando enfermedades, ¿no? Y se han dado casos entonces de que llega el niño, la madre dice que tiene fiebre, 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 y bueno, pues hay que hospitalizarlo para vigilarlo, y resulta que pues no hay fiebre, ¿verdad? Fue que la madre era muy aprensiva. No podemos decir que lo haya inventado, ¿no? Tampoco, pero sí en ciertas condiciones de madres muy, como les digo, muy ansiosas y, y pueden catalogar a su niñito como que está con fiebre en forma prolongada, ¿ok? ¿Existen estos tipos de madres? Existen, por supuesto. Eh, de hecho, hay una película hace poco, hace algún tiempo que vi, ahorita no me acuerdo del nombre, de una muchacha, una adolescente, que su madre la habían tenido encerrada desde que nació, porque según tenía una inmunodeficiencia desde que nació y no podía tener relación con nadie, ¿sí? Y la niñita ahí siempre encerrada. Es película, ¿eh? Y finalmente ella se entera que todo había sido inventado por su madre, porque la madre no quería que saliera. Algo así de la película. Bueno, entonces dan casos, ¿no? Lo que sí, entonces, lo más frecuente son enfermedades infecciosas y las que siguen acá, colágenopatías y neoplasias. Y otras causas raras. ¿Cuáles serían esas causas raras? Pues hay fiebre, ahí sí, de origen genético, ¿sí? ¿Ya? Individuos que tienen fiebre por algún problema en alguno de los genes que codifican para precisamente interleucinas proinflamatorias y tienen fiebre sin tener ningún problema extra, ¿no? Ahora, entonces ya tenemos el concepto de fiebre prolongada. ¿Qué otro concepto? Fiebre de origen desconocido, ¿sí? Esto se acuñó a mediados un poco más para acá del siglo pasado y se define a fiebre, temperatura o fiebre como tal, 38, en este caso 38.3, dice aquí, que se presenta en varias ocasiones y que ha durado más de 3 semanas, ¿sí? Ya no una, 3 semanas, ¿sí? Y cuya causa no se descubrió después de haber realizado el protocolo encaminado a establecer el diagnóstico. Entonces tenemos fiebre de origen desconocido. ¿Cuál es el protocolo? Y esto va a variar de acuerdo a la fuente de información que ustedes consulten. Pero ya están. Va a variar también de acuerdo a cómo vayan apareciendo nuevos exámenes de laboratorio, ¿verdad? Lo que sí es que hay 3 fases, ¿no? La primera fase, pues vamos a buscar enfermedades infecciosas. La segunda fase, enfermedades de origen inmunológico. Y la tercera fase, la neoplasia.
En la primera fase, pues vamos a tomar algunos exámenes como la biometría hemática, que nos orienta hacia un proceso infeccioso, pero no nos dice la etiología, ¿no? Un examen de orina, que ahí sí nos orienta hacia infección urinaria, y a veces la infección urinaria se manifiesta únicamente con fiebre, ¿sí? Si da datos clínicos específicos, disuria, en fin, aparte de la fiebre, pues ya tenemos una orientación, pero no, a veces pura fiebre, ¿sí? Entonces sí es muy orientador este examen de orina. Reacciones febriles, que ya hablamos, más de una semana, por eso más de una semana, ¿sí? Ya nos puede orientar. PPD. ¿Alguien sabe lo que es PPD? No los oigo. Es una prueba cutánea. Es una prueba cutánea, exactamente. ¿Y en qué problema se usa? Para el diagnóstico de tuberculosis. Ok, perfecto. Es para el diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Se usa. También se le conoce como tuberculina, ¿sí? Se inyecta en la piel de forma intradérmica. Y después, si el organismo reacciona contra esta proteína, pues va a haber una reacción en la piel de induración, se pone rojo, duro, duele, se mide, y entonces ya podemos, se dice PPD positivo o PPD negativo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema en México y en otros países del tercer mundo? Bueno, sí, en otros países de desarrollo, que si hay mucha tuberculosis, va a haber mucha tuberculosis latente, lo vamos a ver en su momento, y pues vamos a tener un montón de individuos PPD positivos sin que en ese momento tengan tuberculosis, ¿verdad? Entonces no nos sirve mucho. Pero bueno, ahí está en los protocolos, ¿verdad? Hemocultivos, eso sí, de entrada vamos a pedir hemocultivos, generalmente en serie de 3, podemos también agregar otros cultivos, mielocultivo, por ejemplo, radiografía de tórax, y actualmente pues podemos incluir tomografía. Ahora, ya dependiendo de las características epidemiológicas del lugar, donde sea de habitación, en fin, de residencia, pues podemos pedir otro tipo de exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, investigar paludismo. Por ejemplo, investigar mononucleosis infecciosa, que en su momento lo vamos a ver con monotest, o Paul Bunel, aquí es un error, es Bunel, y actualmente ya con anticuerpos específicos, ¿sí? Pues podemos investigar sinusitis, también frecuente, y son opcionales, como decía, un coprocultivo, el urocultivo, aparte del examen de orina, líquido fosforraquídeo, VAR, expectoración, jugo gástrico, ¿sabes lo que quiere decir VAR? Es prueba de bacilos ácido resistentes. Ok, sí. De hecho, son las siglas bacilo, ácido, alcohol, resistentes. Y se emplea, o se determina, o se busca, o se indica cuando sospechamos tuberculosis, ¿verdad? Y también podemos investigar otros problemas no tan frecuentes, como toxoplasmosis, a través de ELISA. ELISA para el VIH, eso sí, una VIH nos puede dar un cuadro agudo y después ya el tardío, ¿no? Pero en la fase aguda sí nos puede dar un proceso viral, digo, una reacción aguda y que pues, no nos puede no dar síntomas específicos, ¿verdad?
Y podemos recurrir a otros cultivos especiales. ¿Okay? Bueno, entonces, si todo acá está negativo y no tenemos por dónde, pasamos a la segunda fase. Entonces, enfermedades reumatológicas, de entrada, factor reumatoide, células LE, que sirven cuando sospechamos lupus eritematoso, pero se llama LE, anticuerpos antinúcleo, complemento, proteína C reactiva, como reactante de fase aguda, que esta es inespecífica, y vamos a tomar radiografías a diversos niveles para investigar, en este caso, artritis, ¿sí? Hay una amplia gama de enfermedades reumatológicas, colágenopatías que se llama, pues que pueden causar, que de hecho se manifiestan con fiebre inicialmente, ¿verdad? Podemos en opcionales un exudado faríngeo, antiestreptolicinas. ¿Por qué antiestreptolicinas? Exudado faríngeo, lo vamos a ver en su momento, estreptococo beta hemolítico del grupo A que causa amigdalitis purulenta aguda, como complicación no aguda, sino a largo plazo, es glomerulonefritis o fiebre reumática, que son ya de origen, ya es una reacción de tipo ya inmunológico, ya no es por el bicho como tal, sino es inmunológico. Entonces, pues allí el antecedente de infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A pues es muy importante, por eso se le pide antiestreptolicina de este estreptococo, porque si hay anticuerpos contra esta enzima, pues nos indica contacto previo con el bicho, ¿verdad? Y bueno, otras pruebas ya que no son muy específicas, pero bueno, se pueden pedir proteínas séricas, electroforesis de proteínas séricas, determinación de inmunoglobulinas y otros, como química sanguínea, por ejemplo. ¿Cuáles son de los más frecuentes aquí? Artritis reumatoide, lupus eritematoso, ¿verdad? Y bueno, si no hay evidencia de infección, no hay evidencia de colágenopatía, llegamos a la tercera etapa, que son buscar neoplasia, ¿verdad? Y bueno, hacer una serie de radiografías prácticamente a todos niveles, tomografía igual, ecografía abdominal para buscar cambios, aunque bueno, hay que ir determinado de acuerdo al costo de cada una y la exactitud de cada una, cuál es el primero y cuál es hacer después, ¿no? Neurografía escritora, biopsias a nivel de médula ósea, hígado, los más accesibles, incluso estudios de radiología nuclear, digo, de medicina nuclear, como la gammagrafía, que cada vez se usan menos, ¿sí? Y bueno, actualmente resonancia magnética nuclear, que todavía es más sensible que la tomografía. ¿Ok? Ahora, a veces, aunque sea un proceso neoplásico, con una biometría hemática tenemos el diagnóstico. A veces, ¿sí? El ejemplo, leucemias, ¿verdad? Es un ejemplo típico, ¿sí? En un niño preescolar, un escolarcito, preescolar, con fiebre, lo vemos en la consulta, de hecho yo he llegado a ver casos así, y está únicamente con fiebre, fiebre.
le hacemos una biometría hemática y ya nos reportan linfoblastos, ¿sí? Las células de origen embrionario, ¿no? Y además una leucocitos muy importante. Con linfoblastos, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Ya después hay que caracterizarlo bien, qué tipo de leucemia, mieloblástica aguda, linfoblástica aguda, de qué tipo, en fin. Pero a veces, pues con la biometría hemática es suficiente. A veces, ¿no? En este caso, por ejemplo. Pero a veces no. Y entonces hay que llegar hasta la tercera etapa, ¿sí? Y ya. Si no hay nada acá, pues es fiebre de origen desconocido. ¿Dónde está? Pues no sabemos, ¿sí? La cuarta etapa, aquí hay variaciones, de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a los hospitales. Hay algunos que dicen, bueno, si el paciente se ve bien y solamente lo que tiene es fiebre, fiebre, fiebre y no sabes dónde, pues lo vamos a dar de alta y lo vigilamos, ¿no? Que no tenga complicaciones. O sea, que se le quite. O bien, pues a lo mejor es una enfermedad genética, como te les dije, fiebre, le llaman familiar, y bueno, pues ya, manejar nada más la fiebre, como tal. Pero en otros centros hospitalarios dicen no. ¿Cuál es la cuarta etapa? La parotomía exploradora con toma de biopsias a todos los niveles. Bueno, a todo lo que se pueda, ¿sí? Bueno, y a veces ahí han salido que el paciente tiene un linfoma y que no había dado otra manifestación en ese momento más que la fiebre, ¿verdad? Pero entonces eso ya va a depender de, como les digo, del protocolo de los diferentes sitios, hospitales, instituciones, en fin. Y también el tipo de estudios va a depender también de los nuevos métodos de diagnóstico, tanto de laboratorio como de gabinete. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? José Limber, Carla, Laura. Doctor, Ah, sí, dime. en, en el caso de este tipo de fiebre, o bueno, en lo que se descubre cuál es la causa, únicamente sería un manejo sintomático. ¿En el caso qué, perdón? En lo que se encuentra la causa después de pasar por todas estas fases, como no son al mismo tiempo, pues solamente sería un manejo sintomático o hay algo que se puede interpretar por probabilidad o algo así. Vamos a hablar de lo que se debe hacer, ¿sí? Si no tenemos un foco infeccioso evidente, no está indicado iniciar un tratamiento específico porque no tenemos un diagnóstico etiológico, ¿sí? Tenemos hasta este momento un diagnóstico sindromático. ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso diagnóstico? Nos atoramos en un proceso, en un diagnóstico sindromático. Este paciente tiene síndrome febril, tiene fiebre y lo que acompaña a la fiebre, que es el síndrome febril. Pero no tenemos una entidad nosológica, ¿sí? Si yo tuviera el diagnóstico nosológico de neumonía, aunque sea silenciosa, le tomo una radiografía y tiene un foco neumónico, que así coloquialmente decimos, tiene un foco neumónico, pues ya le doy tratamiento antibiótico y no necesito saber la etiología, sino ahí me voy a basar de la epidemiología bacteriana de donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Si es una neumonía de adquisición comunitaria, en general, pues Streptococcus pneumoniae es el más frecuente, pues le va a dar tratamiento que cubra esa posibilidad, ¿sí? Pero si no tengo un diagnóstico nosológico, pues no le puedo dar tratamiento a algo que no sé, ¿verdad? Tiene fiebre y nada más, síndrome febril. Entonces sí, en ese caso, lo indicado es manejar sintomáticamente al paciente.
Y va a depender también de la fiebre que llegue a tener, que no es lo mismo que, oiga, tengo 38,3, 38,5, a 40, pues ya es diferente, ¿verdad? Ahora, una consideración en niños. Ustedes van a manejar niños, médicos generales, ¿sí? Niños menores de 3 años son susceptibles de tener crisis convulsivas por fiebre. ¿Okay? Entonces, en niños, y es importante, muy importante, evitar que la temperatura suba demasiado, más allá de 39, por ejemplo, porque pueden presentar crisis convulsivas febriles, eso es un hecho. ¿Sí? Ya un niño que presenta crisis convulsivas después de los 3 años ya no es por la fiebre en sí, hay algo más. ¿Sí? Pero un niño menor de 3 años que convulsiona cuando tiene fiebre, la causa puede ser solamente la fiebre, ¿verdad? Aunque el origen de la fiebre no tenga nada de relación con lo neurológico, pero puede convulsionar únicamente por la fiebre, ¿verdad? Hemos llegado a ver casos, yo en lo personal, antes que utilizamos la vacuna DPT, que era de células completas, daba muchas reacciones a vacuna y en ocasiones mucha fiebre. Y llegamos a ver casos de niños con fiebre tan alta por la vacuna que convulsionaban, ¿sí? Crisis convulsivas por fiebre. Ya, pasaba la reacción de la vacuna y el niño con un desarrollo normal, ¿verdad? Generalmente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, a ver, Gilberto. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen temperaturas muy elevadas y un tiempo considerable? ¿Qué consecuencias tendrían? Bueno, acabamos de hablar de los niños menores de 3 años, crisis convulsivas por fiebre, ¿sí? Ahora, en adultos o niños ya más grandes, hay casos de que la fiebre mayor de 41 grados o más, ¿sí? Fiebre séptica o éctica, que se le llama también, en ocasiones incluso por ahí alguien acuñó el término de fiebres malignas, sí pueden llegar a producir daño neurológico, pero son raros los casos. Ahora, con los nuevos antitérmicos, ya es posible controlar ese tipo de fiebres tan altas. Pero sí, si son fiebres demasiado altas, le digo mayor de 41, que incluso pueden no ser compatibles con la vida, ¿verdad? Entonces puede haber problemas a nivel neurológico e incluso fatales, ¿no? Son raros los casos realmente, ¿no? Pero sí, como tú dices, ustedes lo van a ver en la literatura, llegan a haber casos, ¿no? Y son tan raros que cuando hay uno, pues se publica, ¿no? Ya casos de fiebre maligna. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Contesté tu pregunta, Gilberto? Sí, doctor. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, comentario, reclamo? Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar ahora dentro de historia natural de la enfermedad. Ahorita estamos hablando de fiebre, entonces nos estamos situando en el segundo nivel de atención, ¿verdad? Ya hay algo ahí. Sea infeccioso o no, el paciente ya tiene un problema de salud, ¿sí? Nos estamos hablando de segundo nivel de atención y nos estamos enfocando, en este caso, a diagnóstico, ¿verdad? Igual cuando hablamos de laboratorio. Estamos segundo nivel de prevención en diagnóstico precoz, ¿sí? A veces no es posible, depende de la enfermedad, pero lo más pronto que podamos hacer el diagnóstico adecuado y ya después un tratamiento. Y entonces ahorita vamos a manejar vacunas, ¿sí? Como que nos regresamos y vamos a abordar
primer nivel de prevención. Acuérdense, promoción para la salud, que incluye educación para la salud, protección específica, que incluye medidas específicas de acuerdo a la enfermedad que estemos manejando, y la otra es inmunización, ¿sí? Protección específica. Hay dos tipos de inmunizaciones, o sea, del proceso de inmunización. ¿Alguien me lo puede decir? Una, una sería la inmunidad activa, Ok, inmunidad que activa. ¿Sí? es por aplicación de vacunas o por medio de la exposición directa al antígeno. Eso había leído también. O sea, Ok, que te contagies de la enfermedad. ok, esa es una inmunización activa. Yo introduzco un antígeno, o se introduce un antígeno, y el organismo reacciona, ¿verdad? Desde el punto de vista inmunológico. Ustedes ya lo vieron en fisiología, fisiopatología incluso. Y la otra que es, ¿cómo se le llama? Inmunidad pasiva. Inmunidad pasiva. ¿Y ahí qué hacemos, Carolina? Pues emplean sueros que contienen inmunoglobulinas o células inmunitarias. Y un ejemplo que daba el libro era de los recién nacidos que reciben las inmunoglobulinas maternas, la inmunoglobulina G. Ok, muy bien. Exactamente. Entonces, en la inmunidad pasiva lo que yo voy a proporcionar, a indicar o a dar en por X vía, intravenosa, oral, en fin, lo que yo voy a pasar ya es el elemento producido por el organismo que va a actuar contra el parásito directamente, contra el bicho, ¿sí? Y eso llámese anticuerpos, ¿sí? Que pueden ser los anticuerpos a través de antisueros o bien gamma globulina hiperinmune, que es eso de lo que más actualmente se usa, o bien a través de la leche materna, como dijo bien Carolina, va a pasar células inmunes y aparte anticuerpos, ¿verdad? Entonces, tenemos vacunación activa o sea, vacunación, y la otra es inmunidad pasiva a través de ya proporcionar los elementos de defensa directos, ¿sí? De hecho, cuando les pasé la plática sobre premios Nobel, acuérdense que uno de los premios Nobel, le dieron el premio Nobel precisamente por el suero antidiftérico, ¿verdad? Behring, si mal no recuerdo, descubrió que el suero de pacientes convalecientes ayudaba a los pacientes con difteria, ¿verdad? Y pues eran los anticuerpos antitoxina, ¿sí? Eran las antitoxinas, o son, de hecho. Y actualmente siguen usando cuando no hay difteria, ya no se usa antisuero, ahora se usa gamma globulina hiperinmune porque es de origen humano, y los antisueros realmente son de origen animal y dan a veces con mucha frecuencia reacciones incluso anafilácticas, ¿verdad? Muy bien. Hay otro concepto dentro de inmunidad pasiva, y eso se los voy a dejar que ustedes lo revisen individualmente, ¿verdad? Y van mañana se los pregunto, y van a leer algo sobre lo que se conoce como favoterapia, ¿sí? ¿Alguien ya lo sabe qué es favoterapia? F-A-V. F-A-V-O, favoterapia. ¿Nadie sabe? No, doctor. Bueno, ok. Lo revisan hoy en la tarde y mañana lo comentamos, ¿sí? Muy bien. Vamos no he dejado de compartir, ¿verdad? Se me pasó.
Vamos a tener nuestro receso y regresamos para ver lo relacionado con vacunas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, doctor. Ok, doctor. Gracias.
Hola, ya estamos de regreso. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos, estamos viendo una introducción de las vacunas, primer nivel de prevención, y vamos a compartir algunos conceptos de tipos de vacunas, ¿sí? ¿Ya ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, acuérdense, cualquier duda que tengan o comentario, con toda confianza, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la vacuna, ya vimos que era inmunización activa. Y pues el objetivo es inducir inmunidad específica y permanente, ¿verdad? Muy importante las dos. Específico y permanente. Y esto puede estar mediado por anticuerpos, ya lo vieron ustedes en inmunología, ¿sí? O bien, se le conoce como inmunidad humoral, o bien por células, y todos los productos de las células del sistema inmune, y esto se le conoce como inmunidad celular, ¿sí? Y esto va contra un antígeno, que puede ser un microorganismo, ya sea vivo o inactivado, o bien productos de este microorganismo, ¿sí? Es la forma más eficaz, no, a veces no es sencillo, pero sí es eficaz para protegernos de ciertas enfermedades, o sea, es lo que se conoce como infecciones o enfermedades prevenibles por vacunación, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya dijimos que el objetivo es la inducción de inmunidad, ¿sí? Específica y permanente. Pero también es que esa inmunidad se dé en un tiempo corto, ¿sí? A la edad más temprana posible, incluso hay vacunas a recién nacidos, ¿verdad? Que no tengan reacciones adversas o el mínimo de reacciones adversas y de larga duración. ¿Sí? Bueno, bonito y barato, además que sean baratas, ¿verdad? También reducir el número, otro de los objetivos es reducir el número de portadores. Muy importante, evitar la circulación del agente infeccioso. Es muy importante. Mientras el bicho siga circulando, ahí está el problema, como COVID-19. Y al reducir el número de portadores, pues aumentar la inmunidad en general en la comunidad, lo que se conoce, que está como de moda este término de inmunidad de rebaño, ¿sí? ¿Y cuál es la experiencia a nivel mundial? Pues que con la vacunación se ha logrado a nivel mundial controlar e incluso erradicar enfermedades tan importantes como la viruela, ¿sí? Ya no hay viruela, ya tienen varios años, muchos años, ustedes no han visto casos de viruela. Yo cuando era niño llegué a ver casos de viruela. Difteria, hace años que ya no hay en México, ustedes no han visto casos de difteria. Yo sí llegué a ver casos de difteria, cuando estaba en mi internado. Tétanos, sigue habiendo, desafortunadamente, pero ya hay mucho menos, ¿sí? Poliomielitis, ya en México está erradicada, ya tiene rato que no hay polio. Sarampión, y junto con el sarampión, rubiola y parotiditis. Sarampión, rubiola ya no hay. Parotiditis sigue habiendo por alguna causa.
Bueno. Entonces, obviamente su impacto ha sido muy grande, ¿verdad? Y esto a nivel mundial, pues está organizado y apoyado por la Organización Mundial para la Salud, ¿verdad? Como ya en 1980 se logró emitir el dictamen, bueno, sí, el dictamen o el aviso de que por parte de la Organización Mundial para la Salud, la viruela estaba erradicada a nivel mundial, ¿sí? La polio por ahí va. Todavía hay países que tienen algunos casos de polio. Vamos a ver en un momento. Entonces, pues la tecnología va cada vez mejorando. Las técnicas igual. Las primeras vacunas eran de virus completos e incluso de otros animales diferentes al del humano. Y actualmente, pues ya se cuenta con el genoma y el proteoma y algunos términos que son relativamente nuevos, como la genómica, la proteómica, la metabolómica, en fin, todos que se refieren precisamente o relacionados con las proteínas, con los genes, con el metabolismo, incluso hay infectómica y un montón ya de ómicas, ¿sí? Y bueno, gracias a esas técnicas, pues ya hay un montón de candidatos a vacunas, ¿sí? Ahora, no vamos a hablar de todos los métodos que existen, no vamos a los más importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos? Uno es utilizar al bicho completo, ¿no? Virus o bacterias, ¿no? Es donde tenemos más vacunas, ¿no? A nivel de protozoarios y helmintos, no hay tanto desarrollo, son más complejos, por supuesto. Entonces, el microbio completo, ¿sí? La otra es fragmentos de distintos tipos, ¿sí? Y la otra es no solamente su material genético. Ahora, los métodos que utilizan al bicho completo, ¿sí? Son de dos tipos. Las vacunas inactivadas, ¿sí? Puede ser un virus, puede ser una bacteria, y ya sea por medios químicos o físicos, pues se inactiva. Ahora, al inactivarse, quiere decir que pues, ya no se puede replicar, pero no pierde su capacidad inmunogénica, ¿sí? Pero, pues para tener una cantidad suficiente de virus o bacterias, pues necesitamos tener técnicas para hacer una fabricación o tener un número muy importante de estos bichos, ¿no? Y ya son a nivel industrial. Y entonces, pues los tiempos de fabricación son largos, ¿no? Lleva tiempo. Y pues a la hora de aplicarlas se necesitan 2 o 3 dosis, depende de la vacuna. Y bueno, fueron de las primeritas estas vacunas, ¿sí? Tenemos ejemplo, poliomielitis tipo Salk, de virus inactivados, ¿sí? Actualmente, hepatitis A. Y hay otros, ¿verdad? Incluso influenza, hay varios tipos de vacunas contra influenza que son de virus inactivados, incluyó también COVID-19. Entonces se usan algunas sustancias químicas, formaldehído, ¿sí?
inactivan al virus, pero no afectan su inmunogenicidad. ¿Cuál es la ventaja? Pues que como están inactivados, pues no van a provocar enfermedad, ¿verdad? Pero el problema es que tienen o brindan protección por tiempos más breves que las de vacunas con microorganismos atenuados y no esas que están inactivadas. El otro tipo de, o el otro método que utilizan la gente completo pues son las vacunas atenuadas, ¿sí? También se pueden usar virus o bacterias patógenas, generalmente son virus, ¿sí? Son activos, pero pierden capacidad de producir la enfermedad, ¿sí? Y bueno, también requieren un montón de tiempo a nivel industrial, porque necesitamos un buen número de microorganismos, ¿sí? Pero bueno, se puede fabricar grandes cantidades. Estas vacunas de virus atenuados o de organismos atenuados, un problema es que no se pueden poner o no se deben poner a personas inmunocomprometidas, ¿sí? En general, la protección que ofrecen estas vacunas es mayor que las de las vacunas inactivadas, ¿no? En algunos textos ustedes van a ver la palabra viva, virus vivos atenuados o virus vivos muertos, digo virus muertos. En realidad, los dejo aquí, pero no es correcto, ¿no? El término correcto es vacunas o virus atenuados o virus inactivados, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos aquí de vacunas con organismos atenuados? Pues tenemos de la tuberculosis, que es bacilo de Calmette-Guerin, BCG, que además no es de la tuberculosis humana, pero bueno, es bovina, pero sí le puede dar tuberculosis bovina al humano. Y bueno, son bacilos atenuados. Y entre los virus, pues el ejemplo típico es la vacuna contra la poliomielitis, pero oral, que es la Sabin, no la Salk, que finalmente se llegó a usar a nivel mundial, desplazó a la Salk, y ahora pues ya prácticamente en recién nacidos ya no se pone, ahora se pone la Salk por el riesgo de que cualquier vacuna, en este caso de virus inactivados, algunos virus pueden recobrar su virulencia y producir enfermedad. Entonces teníamos un montón de casos de parálisis flácida después de que ya no había polio y el problema era por la vacuna. Y entonces, pues eso se solucionó poniendo mejor la vacuna tipo Salk, que es virus inactivados, y ya no la Sabin, ¿verdad? Y de hecho la Salk es parte de la vacuna pentavalente que se pone a los recién así, bueno, no a los lactantitos, ¿no? Y el otro ejemplo típico es la vacuna triple viral que se le llama, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis. Son virus atenuados, ¿sí? Y bueno, se necesita mucho tiempo para esa técnica. Necesitamos cultivos celulares. El virus no crece solito, tiene que tener un sustento, un sostén, que son células, ¿sí? De cualquier tipo. Ya sea líneas celulares, de laboratorio, incluso de humanos, o bien podemos usar directamente embriones de animales, generalmente se usan embriones de pollo, y se va pasando el virus muchas veces, ¿sí? Y con el tiempo, este virus pierde la capacidad de replicarse en el humano, en las células humanas, y de producir enfermedad. Y finalmente ya se puede usar como vacuna. Pero recuerden entonces que no se puede poner en pacientes inmunocomprometidos. Pues estos virus atenuados, pues como vacunas son muy buenas, ¿verdad?
Ahora, también podemos usar virus homólogos que causan enfermedades en animales similares a las observadas en seres humanos, ¿verdad? El ejemplo típico es el virus de la vaccinia. Este virus de la vaccinia produce una enfermedad en las vacas, que es la viruela de las vacas, por decirles algo. Es un virus muy parecido al virus de la viruela humana. Y entonces, este virus de la vaccinia fue usado en humanos como inmunógeno. Al humano no le daba viruela, pero sí lo protegía contra el virus de la viruela humana. Cuenta la historia que un microbiólogo inglés, Jenner, por ahí del siglo XIX, se dio cuenta, y eso ya también se había dado cuenta en algunas partes de China, y llegó hasta sus oídos también, se dio cuenta que la gente, mujeres y hombres que ordeñaban vacas, no les daba viruela. Y sobre todo, que aunque manejaran las vacas con la viruela de las vacas, no les daba viruela. Entonces, es un experimento que actualmente, de acuerdo a las normas éticas, pues no le hubieran permitido hacerlo, ¿verdad? Tomó una muestra de una lesión de la viruela de las vacas, la muestra, y se la inoculó al hijo de su jardinero, Jenner. Y después de X tiempo expusieron al niño, se expuso el niño a pacientes o individuos con viruela, y pues no le dio viruela, ¿no? Y ahí nació la vacuna contra la viruela. Ahora, también hay otra técnica para atenuar los virus, y ese es lo que se conoce como un genoma reordenado, en donde en laboratorio se hace una coinfección en los cultivos celulares con diferentes virus, ¿sí? Y el virus resultante es una mezcla, tiene segmentos de los dos virus, ¿verdad? Esa técnica se usa, por ejemplo, se usó para el desarrollo de la vacuna contra rotavirus que usamos, ¿sí? Son de origen animal, pero confieren protección contra el rotavirus humano. Es otra técnica, ¿sí? O bien, ya en laboratorio, se puede hacer mutantes virales ya dirigidas, ¿sí? En laboratorio, ya sea con luz ultravioleta o algún otro método, temperatura, y entonces, básicamente con luz ultravioleta o algún otro método, esas mutantes, de hecho hay sustancias que producen mutaciones puntuales, ya se puede uno dirigir una mutación dirigida. Entonces, estas mutantes, por ejemplo, no crecen a temperaturas superiores a 37 grados, o sea, a la temperatura del humano, o bien pueden crecer a temperaturas bajas, o sea, el virus se va manipulando. No tenemos ejemplos actualmente de estos mutantes virales, ¿no? Inducidas. Ahora, entonces tenemos los métodos de organismos completos, ya sea activados, ya sea inactivados o atenuados, ¿sí? O bien organismos completos que causan enfermedad en animales y no en el hombre, pero que al hombre lo protegen contra la enfermedad del hombre, ¿verdad? Los otros métodos son
El segundo son los que se utilizan en vectores virales, ¿sí? Ya son agentes íntegros, pero utilizan un virus que se le da el papel de acarreador, ¿sí? Es un virus inocuo y se le utiliza para transportar fragmentos específicos del agente patógeno de interés. ¿Sí? A este virus inocuo se le llama vector. Y este vector en laboratorio se hace un procedimiento que se llama transfección. Se le introduce las señales o los genes para producir la proteína S en el caso de del COVID-19 para que produzca la proteína, ¿verdad? El gen que codifica para esa proteína. Y entonces, pues ya una vez con esa proteína, la célula la expresa y se desarrolla la respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular, ¿sí? El ejemplo típico pues, es la vacuna contra el ébola y actualmente contra la COVID-19. Ahora, el virus que más se usa actualmente es un adenovirus, ¿sí? Este adenovirus ya no es capaz de replicarse en el humano, ¿sí? Pero lleva el material genético. El virus entra de todos modos a la célula, pero no se replica, pero entrega el material genético a las células, y entonces las células del organismo hacen copias de la proteína S y las expresan en superficie, y entonces pues, se producen anticuerpos contra esa proteína S que el organismo detecta como extraño, ¿sí? Y bueno, antes del COVID no era de las técnicas más usadas, pero ahora sí. Y ahí tenemos varios ejemplos que están acá. Janssen y Johnson, Astra, Casino, Sputnik, son vectores virales. Ahora, ya tenemos virus, organismos, bacterias completos, ¿sí? El sistema de vectores, que son virus, pero que sirven de acarreadores, ¿sí? Y la otra es ya no el virus completos o el organismo completo, sino subunidades. Y esas subunidades son antigénicas, ¿sí? Esas unidades pueden ser proteínas, muy frecuentemente son proteínas, o pueden ser también hidratos de carbono, ¿verdad? Como en el caso de vacuna contra el neumococo y hemófilos. Buena parte de estas técnicas se utilizan en vacunas que se usan en el sistema, en las vacunas del Sistema Universal de Vacunación, ¿verdad? Ejemplos: tosferina, toxoides, tétanos, toxoides, difteria, toxoides, meningitis meningocócica, proteínas específicas. Entonces, el organismo reacciona contra esas subunidades antigénicas, ¿sí? En el caso de tosferina, tétanos y difteria, las subunidades son las toxinas, o sea, son enfermedades que son producidas por toxinas, exotoxinas. Entonces, neutralizando la toxina, pues se evita la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la toxina inactivada y se le conoce como toxoide, ¿verdad? Pero también podemos hacer vacunas recombinantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el fragmento antigénico lo hacemos a través de biología
o genética, ingeniería genética, perdón. ¿Sí? El ejemplo típico es la vacuna contra hepatitis B. Nunca se pudo obtener cultivo de hepatitis B, estarlo pasando de célula a célula, pero se conocía su material genético por porque se le podía detectar en la sangre de los pacientes que iban a transfundirse, que donaban sangre para la transfusión, y entonces se conoció su genoma y se conoció también los antígenos que eran más inmunocompetentes, la que provocaban mayor respuesta. Y entonces esos genes se le inyectaron, entre comillas, se llama transfección, a bacterias como E. coli. El gen se incorporó al genoma de la bacteria y la bacteria cada vez que se replicaba, pues producía también las proteínas contra el virus de la hepatitis B. Y después se purifica esa proteína y ya se usa como vacuna. Entonces son unidades también, subunidades antigénicas, pero producidas con biología molecular. Y como les decía, hidratos de carbono, y los ejemplos son, aparte de la meningitis por meningococo, infecciones graves por neumococo e infecciones graves por hemófilos, incluyendo la meningitis también. Y bueno, el tercer método, pues ya tenemos bichos completos, pedazos del bicho, o los componentes de él, y el otro es el que utilizamos solamente material genético. ¿Sí? Y este material genético es ADN o ARN, DNA o RNA. Entonces, en el caso de ADN, se inyecta, este ADN se incorpora a la célula del hospedero y empieza a fabricarse la proteína para la cual codifica este ADN que nosotros introducimos. Como les comentaba ayer, las vacunas ADN no progresaron. Progresaron al principio, pero se detuvieron de repente por cuestiones de ética, el hecho de incorporar material nuevo genético a las células y lo que pudiera producir a largo plazo, nunca llegaron al mercado, hasta donde sé. Pero apareció entonces la técnica que en lugar de ADN utiliza ARN. Entonces, este ADN ya no se tiene que incorporar al genoma del humano. Este ARN ya va directamente a los ribosomas y de ahí la señal para que produzca la proteína, en este caso, para la cual está codificada la proteína S. ¿Sí? Muy bien. Hay otras vacunas que se le llaman quiméricas, que son combinaciones de... esto va un poco antes de los de vacunas de DNA. En este tipo de vacunas se agarra, entre comillas, un virus, ¿sí? Como esqueleto, el esqueleto de un virus. Y alrededor de ese esqueleto se le pegan las proteínas antigénicas contra otro virus, ¿sí? El ejemplo típico de esta vacuna es la vacuna contra dengue. ¿Cómo se hizo esa vacuna? El esqueleto del virus de la fiebre amarilla, ¿no? Y el problema con vacuna de dengue, eso lo vamos a ver en su momento, es que hay 4 serotipos de dengue. Y los 4 tipos como si fueran 4 virus, ¿verdad? Entonces, una vacuna de dengue, el requisito indispensable es que proteja por igual contra los 4 serotipos.
algo muy complejo. ¿Sí? Entonces, pues intentaron, por ejemplo, vacunas que tuvieran los 4 serotipos. No va a funcionar. Entonces, Sanofi Pasteur, la compañía de vacunas, pidió el método de, precisamente de esto, de el esqueleto del virus contra la fiebre amarilla, que es igual que tengo un flavivirus, y alrededor de su esqueleto le pega las proteínas inmunogénicas contra los 4 serotipos del dengue. Ya está. Ahí está, ya tenemos la vacuna contra dengue. Ha tenido algunos problemas, lo vamos a comentar en su momento, ¿verdad? Entonces ya, así gruesamente son la metodología que se usa y se ha usado para el desarrollo de vacunas. Entonces, cuando veamos los temas específicos en donde hay vacunas contra el microorganismo que utilicemos, digo que estudiemos, pues vamos a ampliar o vamos a mencionar qué tipo de vacuna se usa específicamente en esa enfermedad, por ejemplo, tosferina, por ejemplo, tétanos, en fin. Cuál es incluso la presentación, la vía de aplicación, en fin, ya detallitos. ¿Ok? Ya para terminar, esto lo vamos a ver, a repetir con COVID, pero bueno, me sirve de adelanto. Para COVID han sido autorizadas algunas vacunas a nivel incluso mundial. Hay otras que han sido autorizadas, por ejemplo, en México, pero no en Estados Unidos, en fin. ¿Cuáles son las más representativas? Pfizer, AstraZeneca, Janssen, ya lo vimos, Moderna, Sinopharm. Esta es China. Pfizer, ARN. AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford, vector viral. Moderna, ARN. ¿Por qué se llama la compañía Moderna? En inglés, Moderna no puede tener un significado. En español, Moderna, todo el mundo sabemos lo que quiere decir, pero se llama Moderna precisamente por sus últimas 3 letras, fíjense, RNA, y es una vacuna tipo ARN. RNA es siglas en inglés. Janssen y Johnson, igual, ya les había dicho, vector viral. Sinopharm, que es China, es la primerita vacuna de virus inactivado, igual que la Sinopharm, las dos son chinas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son mejores, ¿verdad? Hasta ahorita, ARN, que es la primera vez que se aplica ya a nivel masivo una vacuna ARN. Teníamos muchas dudas al principio, pero han funcionado muy bien, ¿verdad? Mejor que las de vector viral. Y ahora vienen los virus inactivados, pues que es una de las técnicas antiguitas, ¿verdad? Tardaron más tiempo, como les dije, es más tardado el proceso, pero ahí están ya. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? De mi parte, no, doctor. ¿Quedó claro? ¿Bien clarito? Doctor, una preguntita. A ver, En Carolina. las vacunas quiméricas dijo que son el esqueleto del virus con proteínas alrededor de él. En el caso de dengue, sí. En Y es otras que como que me ocasiones es la combinación de 2 virus. De hecho, también la de rotavirus se le puede considerar una vacuna quimérica porque es la combinación de 2 virus, ¿sí? En el caso de la vacuna de rotavirus, ¿sí? En el caso del dengue también pudiera considerarse quimérica, aunque no todos están de acuerdo, porque tiene cachos de un virus y vamos a decir cachos de otro virus, ¿no? En este caso, fiebre amarilla,
y dengue. Y es manipulación ya a nivel de ingeniería genética, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra respondiente pregunta, Corina? Sí, es que como lo confundí el concepto con las de por vectores, porque pues también es un, por ejemplo, el adenovirus tiene la proteína S del coronavirus, ¿no? Y pues como que confundí los dos conceptos de por Ok, vector sí. a quiméricas. Sí, tiene razón, porque sí, estrictamente, pues el adenovirus, el vector viral, tiene insertado un gen de otro virus que codifica para una proteína, en este caso la proteína S. Lo que pasa que aquí es muy selectivo, es nada más ese cachito de gen, ¿sí? Y el adenovirus se le usa nada más como transportador. En el caso de las quiméricas la recombinación es mucho más grande y de hecho, por ejemplo, la vacuna rotavirus tiene parte de un virus, los dos son de animales, y parte de otro, y juntas ya sirven para inmunizar al humano. En realidad es un virus compuesto de dos virus, por eso se llama quimera, ¿sí? Y en forma también similar, la de dengue, que tiene estructura del virus, de un virus que es el esqueleto y alrededor las proteínas de otro virus, ¿sí? Entonces sí, pero sí tiene razón en el sentido de que, bueno, también tiene, los vectores virales tienen algo de otro virus, ¿sí? En ese sentido sí tienes razón, pero sí, la quimera es algo que tiene combinación más grande de cachos del virus, ¿no? Y yo les dije del dengue, pero en realidad, realmente la del rotavirus es la real quimera, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra duda o comentario? ¿Nada? No por mi parte, doctor. Muy bien. ¿Ingrid llegó? No, doctora, ella sí, pues es por la vacuna, que no ha podido ingresar, sí, le pegó fuerte. Sí, porque alguien me dijo que se sentía mal, ¿verdad? Pero ya tiene Sí. 3 sesiones que no está. Bueno, vamos a ver. Muy bien, ¿alguna otra duda o comentario? No por mi parte, doctor. No, doctor. Bueno, doctor, yo ya le subí mi presentación de tosferina. Ah, perfecto. Ok, entonces la revisamos y ya si está bien, pues empezamos a que la presentes, ¿eh? Mañana, si hay espacio. Mañana entonces vamos a ver la presentación de Julián, de antibichos, y si se puede la de Felipe. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bueno, ya son las 2. Ya pasan de las 2. Doctor, A ver, respecto, ya que empezamos las enfermedades, enfocarnos en, se puede decir, en qué aspectos más a resaltar. Por ejemplo, a mí me tocó meningoencefalitis. ok. Yo les dije que siguieran, vamos a seguir el formato del CUMAT, ¿no? Ok, o sea, exactamente vamos resaltando las partes del combate, ¿no? Los subtemas del combate. Sí, ya para unificar, vamos, así, sigan el formato de CUMATE, que empieza con etiología, en sus aspectos epidemiológicos, patología, diagnóstico, tratamiento, prevención. Yo lo quería hacer de acuerdo al modelo de historia natural de enfermedad, empezar con prevención y acabar con tratamiento y rehabilitación. Pero bueno,
el chiste es que nos ubiquemos en los modelos, digo, en los niveles de prevención, ¿sí? Y tradicionalmente en los textos, en este caso de enfermedades infecciosas, tradicionalmente la prevención la dejan al último, ¿verdad? Aunque, de acuerdo al modelo histórico de la enfermedad, pues la prevención es lo primero, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar así y ya voy a intentar hacer un modelo sería la primera vez que lo hacemos, de presentar la enfermedad de acuerdo al modelo de historia natural de la enfermedad. ¿De acuerdo? Ok, sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Entonces, acuérdense, en epidemiología, que vea yo la presentación de Felipe, cuando haya información en el boletín semanal epidemiológico, me van a hacer una gráfica lo pueden hacer en Excel, de los casos de los últimos 10 años, ¿sí? Acuérdense primero, epidemiología mundial, se puede regional, nacional, local, cuando se tenga la información. Y ya después, de acuerdo al boletín, una curva de los últimos 10 años de los casos reportados, ¿sí? Y la de la semana en la que hicimos la revisión. Por ejemplo, ahorita en la semana que vamos, ahorita qué semana epidemiológica vamos, no sé, 30 y tantos, 40, X. Hasta ahorita, ¿cuántos casos ha habido de la enfermedad que les tocó analizar? ¿Sí? Y destacar cómo estamos en Yucatán, porque acuérdense que el boletín, ya lo vimos, un ejemplo, trae la información estado por estado, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda aparte? No, doctor, solo quería comentarle que yo igual ya tengo mi exposición, solo que no la he subido, pero en 5 minutos se la mando. Ok, en cuanto las tengan, las van subiendo, por favor. ¿Sí? Ya saben, ahí en el Teams, ¿no? Ya después le ponemos número, ¿sí? ¿Algo más? Acuérdense, mañana, me acuerdan ustedes, revisen el concepto de fagoterapia. ¿Sí? Ok, doctor. Ok, doctor, hasta mañana. ¿Mañana? Hasta mañana, doctor. ¿Mañana? Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Mañana?